¿Cuál ha sido el encuentro más aterrador que has tenido con un desconocido? Mi hijo y yo estábamos en un mercado de productores súper lleno de gente. Creo que él tenía unos 10 u 11 años. En un momento de adelantó. Yo nunca estuve a más de 6 o 9 metros de distancia y lo tenía bien vigilado para que no nos separáramos mientras caminábamos. Me doy cuenta de que hay un hombre en algunos de los mismos puestos que visita mi hijo. Luego lo veo hablarle. En ese punto me alarmé y me dio curiosidad. No intervine todavía. Soy grande, mido 1,90 m y peso unos 118 kilogramos, puedo pelear, y además yo tenía ventajas sobre ese tipo. Si intentaba agarrar a mi hijo, yo lo iba a embestir como un primate adulto enojado. Él seguía a mi hijo y noté que empezaba a mirar alrededor. Imagino que para ver si alguien lo estaba observando. Me empecé a acercar un poco más y él todavía no me había visto. En ese punto era razonable asumir que era un depredador, pero no quería armar un escándalo y que resultara ser solo un tipo torpe intentando ser simpático. Luego empezó a ponerle el brazo sobre el hombro a mi hijo. Bajé la voz lo más grave posible y hablé muy fuerte, llamando a mi hijo por su nombre. Él se dio vuelta pensando que había hecho algo malo porque usé mi voz de papá más intimidante. Yo estaba a 1 metro de ellos, enorme detrás de ambos. El tipo salió corriendo. Todo eso pasó en 1,5 minutos o 2. Más tarde lo vi subirse a una camioneta con matrícula de otro estado. Ese sujeto había manejado desde otro estado para intentar llevarse a un niño y ese día el universo puso a mi hijo frente a ese monstruo. Aunque nunca estuvo en un peligro grave porque yo me di cuenta de lo que pasaba, fácilmente podría no haber estado atento en esa pequeña ventana de tiempo. Esta realmente se me quedó grabada, porque no he tenido encuentros aterradores como tal, la mayoría solo me incomodaron. Esta me asustó de una manera diferente. Estaba con mi novia de ese entonces y con 2 amigas nuestras, que eran hermanas. Teníamos 20 y tantos y estábamos caminando por un outlet. Yo iba como a 3 metros detrás de las 3, así que para cualquier otra persona probablemente no parecía que yo estuviera con ellas. Pasaron frente a un banco, y sentado ahí había un hombre blanco con un abrigo largo negro, sin otros rasgos muy distinguibles. Por alguna razón lo noté específicamente mientras ellas se acercaban, así que lo estuve observando todo el tiempo. En el instante en que ellas pasaron y ya no podían verlo, él levantó una placa policial, pero la mantuvo muy cerca del cuerpo, como si ocultara que la estaba mostrando. La apuntó hacia ellas y la siguió con la mirada mientras sostenía la placa todo el tiempo en que pasaban. La bajó cuando ya estaban a unos 2 metros de distancia. No sé si dejó de hacerlo porque me vio a mí o no. Sé que esto no suena aterrador, pero lo único que podía pensar era este tipo está acumulando el valor para hacerse pasar por policía frente a mujeres y algún día va a lastimar a alguien. No sé si tuve malas vibras desde antes o si lo estoy recordando distinto, pero me inquietó muchísimo. Realmente espero que solo haya sido un tipo raro y no alguien con malas intenciones. En la secundaria era amigo de un chico. Vivíamos en el mismo vecindario y pasábamos tiempo juntos con frecuencia. Él terminó debiéndole dinero a otro sujeto por marihuana. Un día fui caminando a la tienda de la esquina para comprar un refresco. Cuando estaba entrando al estacionamiento, un hombre enorme salió del local y me vio. Se acercó y me dijo, «Tú eres amigo de tal. Los he visto juntos. Él me debe. Dime dónde vive, necesito hablar con él». Le respondí, «Vive por allá» y señalé de forma vaga hacia la dirección equivocada, lejos de donde realmente vivía mi amigo. Luego dije, «Eso es todo lo que necesitas saber». Eso claramente no le cayó bien. Se quedó en silencio unos segundos después de mi respuesta, así que pensé que la interacción había terminado. Esperó a que girara la cabeza para irme y entonces me dio un golpe en la cara por sorpresa, el más fuerte que me han dado en la vida. No sé cómo no quedé inconsciente. Salí tambaleando hacia la calle desde la acera, con un dolor intenso y en shock. Mi visión se volvió roja y violeta por unos segundos y no escuchaba nada más que un sonido grave repetitivo. Por suerte no venían autos cuando terminé en la calle sin querer. No soy una persona que pelee. Estaba desprevenido, aterrado y con la cabeza doliéndome mucho. Admito que no quería que siguiera, así que me fui. Mientras me alejaba escuché que el hombre decía, «Eso te pasa por tener la boca insolente. Dile a tu amigo que me llame». Mirando atrás puedo ver cómo mi respuesta pudo haberse malinterpretado, mis palabras pudieron sonar mal. Siempre he tenido dificultades con la interacción social y no soy bueno eligiendo cómo decir las cosas. A veces digo cosas incómodas u ofensivas sin intención. También estaba nervioso por la situación y dije lo primero que pensé para salir rápido de la conversación. También es posible que ese hombre hubiera estado buscando cualquier excusa para desquitarse por el dinero que le debían y yo fui un blanco conveniente. Por suerte nunca volví a verlo.
Mi amigo, el que debía el dinero, se disculpó muchísimo cuando se enteró de lo que me pasó y hasta me compró una bolsa grande de marihuana como forma de pedir perdón. No sé si él llegó a encontrarse con ese sujeto después, dejé de juntarme con él poco tiempo después de este incidente. No era la primera situación problemática que me pasaba por andar con él, pero esa fue la que finalmente me hizo entender que debía elegir mejor a mis amistades. Aprendí que hay personas que, incluso con buenas intenciones, atraen drama y problemas, y si no quieres eso en tu vida, lo mejor es dejarla seguir su camino y mantener distancia. Cuando estaba en la secundaria, mis dos amigos y yo íbamos caminando por el costado de la carretera hacia un McDonald's. Estaba muy oscuro, pero a unos 6 metros adelante, del otro lado de la calle, empezamos a escuchar el sonido de un encendedor haciéndose clic, como si fuera claramente hacia nosotros. Lo comentamos en voz baja pero seguimos caminando, esperando pasar de largo. Un hombre sin hogar salió bastante rápido de la oscuridad hacia nosotros diciendo «Hey, sé que me ven». Intentamos seguir avanzando y él dijo «Solo necesito dinero». Seguimos caminando hasta que gritó «Sé que no quieren morir por algo de dinero». Nos detuvimos y lo enfrentamos, petrificados. Yo más o menos llevé la conversación, diciéndole que le daríamos lo que teníamos y que se calmara. Sacamos nuestras billeteras y empezamos a darle los pocos dólares que teníamos, y él se sentó en el pasto apretando el dinero y llorando porque tenía hambre. Yo había guardado $5, así que los saqué y se los di, diciéndole que había un McDonald's ahí mismo y que fuera a comprarse algo de comer. Él seguía llorando y rezando «Señor, ayúdame». Decidimos dejarlo ahí y lo único que pude decir fue «Dios te bendiga» y seguimos caminando. Eso realmente me abrió los ojos. Lo contrario me pasó en un Taco Bell con unos amigos en un viaje por carretera. Volví al mostrador a pedir más comida y un hombre se me acercó. Tenía exactamente el aspecto de ese tipo de sujeto inquietante que te imaginas y no podía dejar de tartamudear, visiblemente nervioso. No paraba de decir «Algo anda mal con mi camioneta, si pudieras venir a verla». Le dije que probablemente era la última persona en ese lugar que podía ayudarlo, pero insistía «Solo si pudieras echarle un vistazo, no sé qué le pasa». No tenía intención de hacerlo, pero miré a mis amigos y todos estaban negando con la cabeza. Uno de ellos dijo muy fuerte «Mi nombre, no lo hagas». Yo asentí para asegurarles que entendía la situación. Cuando volví a mirar, el hombre ya estaba casi fuera y caminando rápido hacia su auto. Todavía me estremece pensar en lo real que fue eso y en lo fácil que mi vida pudo arruinarse en un instante si no hubiera sabido reaccionar. No sé cuál es la enseñanza exacta. Hay personas que simplemente están pasando por una mala racha y sienten que no tienen opciones. Y hay personas que quieren hacer cosas terribles a otros. Supongo que siempre es mejor asumir lo segundo. Antes trabajaba como técnico de cable para Comcast en una zona metropolitana bastante concurrida. Como me encargaba de casos escalados y cosas similares, también solían asignarme al lado más acomodado del condado, es decir, casas de $1 millón en adelante. Me llega una orden de servicio porque una caja de cable no funcionaba y había una nota en la orden indicando que la clienta necesitaba un formulario para cambiar al titular de la cuenta. Eso se puede hacer fácilmente en un centro de atención al cliente, pero Comcast no permite que los técnicos lleven esos formularios a los clientes ni que los tramiten de ninguna manera. Hay un procedimiento para eso, quieren revisar una identificación y presenciar que el cliente firme los formularios, y simplemente no quieren que los técnicos se metan en ese proceso. Aún así, hago lo correspondiente y se lo comento a mi supervisor, quien confirma que no me van a dar ese formulario y que debo sugerirle a la clienta que vaya en persona al centro de atención al cliente. Perfecto. El servicio era por la tarde y salgo a hacer mi ruta. Finalmente llego a la clienta y ella vive en un edificio de condominios en el que suelo pasar bastante tiempo. Creo que el condominio más barato de ese lugar ronda los $800,000, pero fue construido en los años 60 y el cableado es terrible. Estamos tratando de soportar señal digital sobre cableado que fue diseñado, de manera muy deficiente, para servicio de televisión analógica. En fin, toco la puerta, ella la abre y es bastante amable, y doy unos pasos hacia adentro. Desde donde estoy puedo ver la caja de cable, y empiezo con mi explicación habitual cuando ella me interrumpe y me pide el formulario para cambiar el nombre del titular. Le informo con cortesía que, aunque hablé del tema con mi supervisor, no me permiten llevarle ese formulario y que deberá ir en persona a un centro de atención al cliente. Ella explota por completo conmigo. Empieza a decir que no tengo corazón, que soy un idiota, que no valgo nada, que deberían despedirme. Grita que su exnovio era abusivo y que, porque yo no la estaba ayudando, era como si la estuviera golpeando igual que él. Me dijo que él la iba a desvivir y que sería culpa mía. Está gritando todo eso en mi cara, a pocos centímetros de distancia.
Yo estaba en una situación complicada. Soy un tipo corpulento de alrededor de 1,80 metros que se pasaba cavando para instalar cable con bastante frecuencia. Estaba en buena forma física y era bastante musculoso. Ella parecía una rubia adicta al crack de unos 40 kilogramos en plena racha, y estábamos solos dentro de su casa. Cualquier cosa de la que me acusara en ese momento prácticamente no tendría cómo defenderme, y yo pensaba que esa mujer podía arruinar literalmente mi vida tal como la conocía con solo decir que la había golpeado, o atacado, o algo así. Y ya me había demostrado que era totalmente capaz de irse por ese camino. Para darme tiempo, empiezo a revisar la caja de cable que no funcionaba y descubro que simplemente estaba desconectada por completo. Así que reviso la señal, que era normal para el pésimo cableado de ese edificio en particular, y la vuelvo a conectar. Durante todo el proceso ella no dejó de gritarme todas esas cosas y yo no sabía bien qué hacer. Mientras trabajaba me mantenía siempre de lado hacia ella para poder verla, porque de verdad me preocupaba que intentara atacarme con un cuchillo de cocina. Enciendo la caja y, por suerte, funciona. No tenía absolutamente nada malo. Ella entonces grita que va a llamar a Comcast y lograr que me despidan. Entra a otra habitación y toma su teléfono. Veo eso como la única oportunidad que voy a tener y me dirijo en silencio hacia la puerta. La había cerrado con llave detrás de mí cuando entré, y yo abrí la cerradura con cuidado, abrí la puerta muy despacio, la cerré detrás de mí y luego salí corriendo hacia las escaleras. Ella vivía en el piso 14, así que bajé 2 pisos por las escaleras y tomé el ascensor allí. Llamé a mi supervisor desde la camioneta para avisarle que me había ido corriendo y contarle lo que había pasado, de modo que quedara un registro de que yo estaba al teléfono al mismo tiempo que ella llamaba. Por suerte no hubo ninguna consecuencia para mí. Curiosamente, me volvieron a enviar a su condominio 2 veces más mientras seguía como técnico de servicio y, en ambas ocasiones, primero, no se acordaba de mí y, segundo, se comportó bastante bien, en el sentido de que me dejó hacer mi trabajo y simplemente me ignoró hasta que terminé. Pero puedo decir que ese día fue el encuentro más aterrador que tuve con un cliente mientras trabajé allí. En 2018 estaba en Bari, en el sur de Italia. Casi todos los martes cálidos por la noche salíamos a un bar llamado Moderat, porque organizaban torneos de beer pong. Una noche un amigo y yo decidimos llevar nuestras guitarras para que todos pudiéramos pasarla muy bien cantando juntos y todo eso. Al principio todos nuestros amigos se juntaron alrededor y también estudiantes italianos. Parecía que iba a ser una noche increíble, pero unos 30 minutos después 2 hombres grandes con chaquetas de cuero negras, acompañados por 2 mujeres guapísimas, se acercaron a nuestro grupo. Empezaron a exigir que tocáramos algunas canciones italianas de las que, obviamente, mi amigo y yo no teníamos ni la menor idea, así que intentamos explicarles eso. Aunque nos entendieron, porque para entonces hablábamos un italiano decente, no les importó, se iban poniendo cada vez más nerviosos y furiosos mientras la gente se iba alejando. Y unos 5 o 10 minutos después básicamente solo quedaban ellos 2 intentando impresionar a lo que espero que fueran sus citas, mi amigo y yo. Terminamos escuchando algunas conversaciones que nos hicieron pensar que eran una especie de tipos de la mafia que tenían negocios con ese bar, así que, aunque el hecho de que pudieran ser de la mafia no significaba que fueran a hacernos algo, tampoco ayudaba a tranquilizarnos. En algún momento uno de ellos me dio su teléfono para que intentara reconocer alguna canción que tenía puesta en YouTube en lugar de solo decir nombres en voz alta. Enseguida me di cuenta de que era una progresión de acordes sencilla, y en cuanto mi amigo y yo empezamos a tocarla se pusieron muy contentos y empezaron a cantar la letra y a bailar con sus citas. Se pusieron tan felices que entraron al bar y sacaron una ronda de shots para los 6. En ese momento mi amigo y yo nos miramos como diciendo espero que esto sea tequila, porque sabemos muy bien que no podemos rechazarlo, así que nos lo bebimos, nos dimos un abrazo y ellos se fueron con una sonrisa en la cara. Por un momento casi nos morimos del susto. Era en una época en la que vivía con mi abuela para que mis padres pudieran resolver sus problemas de divorcio. Estaba en 3er grado, tenía 7 u 8 años. Ya había salido de la escuela y normalmente tomaba el autobús hasta el barrio de mi abuela para caminar hasta su casa. Si ella no estaba, solía ir a la casa de una pareja muy amable que vivía en la misma calle para que me cuidaran hasta que mi abuela regresara. Justo cuando vi alejarse el autobús, noté a poca distancia a un hombre con apariencia de persona sin hogar caminando por el vecindario. Parecía que no se había bañado en años, tenía la ropa rota, el cabello desordenado y probablemente unos 40 y tantos años. No parecía vivir por ahí. Se cruzó miradas conmigo y me quedó mirando, haciéndome temblar de miedo. La expresión que me dio no me hizo sentir nada bien, sabía muy dentro de mí que algo no estaba bien.
Transmitía una vibra inquietante con la forma en que sonrió. Saludó con la mano y yo solo respondí por educación antes de empezar a caminar hacia la casa de mi abuela. Seguí caminando pensando que el encuentro había terminado hasta que escuché pasos detrás de mí. Miré y vi que era el mismo hombre con aspecto de vagabundo que ahora me estaba siguiendo. Empezó a decir cosas como: hey niña, oye espérame, eres bastante linda y ¿cómo te llamas? Sabía que era peligroso, así que empecé a correr rápidamente hacia mi casa llorando y asustada. Cuando llegué golpeé y pateé la puerta para que mi abuela me dejara entrar. No tenía una llave de repuesto para usar y ella estaba por hacerme una. Al notar que no estaba y que todo estaba en silencio intenté correr hacia la casa de los vecinos, pero el hombre ya había llegado y me agarró del brazo. Eso hizo que gritara y llorara pidiendo ayuda a cualquiera que estuviera cerca. Me sostuvo tratando de decirme que me callara cubriéndome la boca, pero le mordí la mano con fuerza y fue asqueroso. Él gritó de dolor por la mordida y finalmente corrí hacia la casa de los vecinos. Por suerte abrieron rápido y abracé a la señora que me cuidaba. Lloré tratando de explicar lo que había pasado, mientras su esposo salió a buscar al hombre que estaba afuera. Más tarde hubo una búsqueda policial y mi abuela lloraba abrazándome, agradeciendo a Dios que estaba a salvo y que no me habían llevado ni algo peor. Ese momento de mi vida fue muy aterrador y me dejó un poco de trauma. Me sobresaltaba y me asustaba si alguien me tocaba o si pasaba cualquier cosa. Hace unos años estaba en una tienda de artículos de arte a la que había ido 1.000.000 de veces sola, y noté que había un tipo que aparecía en cada pasillo al que yo entraba. Pensé que quizá era una coincidencia, así que lo probé yendo a unos pasillos al azar, y unos segundos después él estaba justo detrás de mí. Así que me puse en la fila para pagar y él se puso justo detrás, demasiado cerca, mirándome fijamente hacia abajo. Intenté alejarme un poco, pero él volvía a acercarse detrás de mí. Cuando llegué a la caja pensé que debería decirle algo al empleado y pedir que me acompañara al auto, pero cuando terminé él seguía atrapado en la fila, así que pensé que tenía suficiente tiempo para salir por la puerta e irme a mi auto. Antes incluso de salir, llamé a mi papá, un oficial de policía retirado, y le conté lo que había pasado. Miré por encima del hombro y el hombre había salido de la fila y estaba caminando hacia mí en el estacionamiento. Miré alrededor, vi que había otras personas en el estacionamiento, así que me di vuelta, lo miré directamente y dije bien fuerte por el teléfono: este tipo me está malditamente siguiendo. Eso llamó la atención de otras personas y él inmediatamente apartó la mirada y se fue en otra dirección. Básicamente corrí hacia mi auto, me subí y le dije a mi papá que ya estaba adentro con las puertas cerradas. Mientras estaba ahí temblando, miré por el espejo retrovisor y vi al hombre pasar detrás de mi auto y entrar a un vehículo que estaba a un espacio del mío. Cuando salí del estacionamiento presté atención a la marca, modelo y color del auto y noté que tenía placas de Texas. Esto fue en Ohio. Todavía me asusta cuando hablo de esto porque ni siquiera intentó esconder su intención de que me había elegido para algo. Cuando tenía 12 años estaba sola en casa, relajándome y escuchando música en la habitación del fondo. Empecé a escuchar pasos en el piso de arriba y pensé que alguien había llegado temprano y que no lo había escuchado entrar. Unos 15 minutos después iba de regreso a la planta baja y había un chico de unos 16 o 17 años en la entrada de la casa, sorprendido de que yo estuviera ahí. Los dos nos quedamos inmóviles. Él era obviamente más grande que yo y tenía 2 bolsas con cosas de mi papá en los brazos. Finalmente salió corriendo por la puerta principal. Ahí fue cuando se activó mi reacción de lucha o huida, y en vez de llamar a la policía, siendo la chica gordita que era, salí corriendo detrás de él. Si hubiera seguido corriendo habría escapado fácilmente, pero fue hacia el costado de la casa para subir a una bicicleta e intentó cruzar el césped pedaleando. Así que lo tiré de la bicicleta y traté de detenerlo cuando empezó a lanzarme golpes. Yo también le di algunos cuando me pegó en el ojo y finalmente logró escapar. Fue en ese momento cuando quedé en blanco y me sentí abrumada y asustada por lo que había pasado. Un vecino llamó para ver si estaba bien y llamó a la policía por mí. Nunca lo atraparon porque durante 2 años mi cerebro no me permitió recordar lo que había pasado ni quién era. Lo único que sabía era que nadie esperaba que una niña gordita de 12 años se defendiera, ni siquiera yo. Una vez rompí mi celular y lo llevé a una tienda para que lo repararan. Mientras lo arreglaban conecté un viejo teléfono con tapa para poder recibir mensajes y llamadas. Fui a buscar mi teléfono reparado unos minutos antes de que abrieran, esperando afuera del local. Era una zona más o menos insegura. Abrí mi teléfono con tapa para enviar un mensaje a alguien del trabajo y, mientras lo hacía, un hombre en bicicleta pasó cantando celular, tiene un celular. Supuse que se estaba burlando de mi teléfono antiguo, así que gruñí y dije algo corto como zip. De repente frenó su bicicleta.
Se bajó y se me puso enfrente. Empezó a despotricar sobre cómo todo el mundo le toma fotos y no puede estar tranquilo, y que por qué no puedo dejarlo en paz. Noté que tenía un solo zapato puesto. Me tenía acorralada contra la pared. La tienda seguía cerrada y no había nadie más cerca. Intenté decirle que no le había tomado ninguna foto, que era solo un teléfono con tapa, pero claramente no estaba en su sano juicio. Después de una eternidad abrieron la tienda y corrí hacia adentro. Empecé a llorar antes de poder pedirle mi teléfono al técnico. El técnico volvió a cerrar la tienda para acompañarme hasta mi auto. Fue muy amable. Yo, mujer de 21 años en ese momento, estaba en una tienda comprando algunas cosas para mi casa cuando noté que un hombre literalmente me estaba espiando desde la esquina de un pasillo. Al principio lo ignoré y seguí comprando, pero me di cuenta de que ese hombre me estaba siguiendo por toda la tienda. Luego empezó a llamarme y dijo que yo le parecía familiar y me preguntó si iba a la universidad local. No era así que le dije que no. En ese punto ya me había incomodado, así que pagué y fui a mi auto. Escuché pasos detrás de mí y supe que me había seguido, así que me subí rápido y cerré las puertas. Estaba oscuro y no me di cuenta de que él había rodeado la parte trasera del auto hasta que golpeó la ventana del lado del acompañante. Lo ignoré y encendí el auto, y eso hizo que corriera hacia adelante y empezara a golpear la puerta del conductor, intentando abrirla y pidiéndome que lo llevara. Estaba aterrada y salí del estacionamiento lo más rápido que pude, y él corrió detrás del auto hasta que doblé en una esquina. No tengo idea de cuál era su plan, pero hasta hoy me ponen nerviosa los estacionamientos oscuros de noche. Estaba en la secundaria y trabajaba en una parada de camiones. Una noche un camionero entró y se quedó mirándome durante mucho rato. A donde fuera que me moviera, él me seguía con la mirada. Le dije que si necesitaba algo tenía que venir al mostrador y pedirlo. Solo gruñó y siguió mirándome. No soy una persona pequeña y en ese momento estaba en fútbol americano, lucha libre y atletismo. También iba al gimnasio 6 días a la semana. Pesaba unos 86 kilogramos de puro músculo y hormonas de adolescente, pero las vibras que me daba ese tipo me estaban poniendo nervioso. Llamé a mi compañero de turno y le dije que iba a estar un rato en el congelador. Así que estuve reponiendo los congeladores y refrigeradores un buen rato y luego fui al baño. Al entrar al baño el camionero se levantó de golpe, entró detrás de mí y simplemente se quedó ahí parado mientras yo hacía mis necesidades y me lavaba las manos. Apenas salí agarré las bolsas de basura y salí derecho a ocuparme de los tachos en las bombas hasta que él se fuera. Cuando finalmente volví adentro, mi compañero me preguntó por qué el camionero me seguía. No tenía idea, nunca dijo nada, no pidió nada, solo cargó combustible en su camión y me inquietó. Nunca me sentí tan perturbado por una persona como con ese hombre. Cuando mi hija cumplió 1 año hicimos un viaje a Hawái. Cuando estábamos sentados en el aeropuerto esperando para hacer el check-in de los pasajes, un hombre se acercó y empezó a comentar lo hermosa que era mi hija. Bien, gracias, pero no terminó ahí. Se quedó de pie encima de mí e insistía en preguntar su edad, cumpleaños, cosas favoritas, a dónde íbamos, etc. Yo me negaba a responder, pero él se negaba a irse y quedamos atrapados. Mi esposo volvió y el hombre se alejó bastante rápido. Avisé a la seguridad del aeropuerto, pero no hicieron nada. Llegamos a nuestra puerta de embarque y, unos minutos después, el mismo hombre se sentó en un lugar desde donde podía mirar a nuestra hija. Si cambiábamos de asiento, él volvía a ponerse en una posición donde pudiera verla. Se lo mencioné a la persona de la puerta y lo desestimó de nuevo. Subimos al avión y él también logró subir en un asiento desde el que podía vigilarla. Seguía sonriéndole y levantándose para caminar por los pasillos y pasar cerca de ella. Mi esposo se levantó y él vino y dijo con voz de bebé: averigüé a dónde van, ¿verdad? Lo reporté a la azafata, que no estaba para juegos. Lo obligaron a cambiar de asiento y no le permitieron volver a levantarse. Al aterrizar había personas esperándolo y se lo llevaron, seguridad o personal del aeropuerto, no sé, pero no lo volvimos a ver. Estoy 100% segura de que nuestra hija habría sido secuestrada o víctima de trata si no hubiéramos estado súper atentos y no lo hubiéramos reportado. Eso fue hace 7 años y todavía recuerdo el terror que sentí.